Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café en este viernes 6 de noviembre, que pone fin a una semana intensa de actividad política y de actividad económica. Hoy, de hecho, los periódicos anuncian en sus portadas una subida de los tipos de interés que seguro que nos va a afectar a todos. Y para comentar eso y para comentar otras muchas noticias que están en la actualidad, nos acompaña hoy una cara bien conocida de todos ustedes, don Antonio Gutiérrez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Secretario general todavía de Comisiones Obreras, sí, ¿no? Hasta abril. Hasta abril, todavía secretario general. Sí, aún queda. Bien. ¿Nos van a subir las hipotecas o qué? Eso parece. Yo creo que los bancos, cuando se trata de bajar, se toman su tiempo. Cuando se trata de subir, corren tanto que se adelantan incluso a la subida de los tipos de interés. Parece que algunos bancos estaban ya repercutiendo sobre las hipotecas esta subida. O sea, que no es buena noticia, ¿no? Esto. Yo creo que no. Desde luego, para Europa, con una inflación muy baja y muchísimo paro todavía, subir los tipos de interés no tiene mucho sentido. En España podría tener esta justificación de que la inflación ha repuntado un poquito, tampoco es para alarmarse, pero sin embargo España es la que sigue necesitando más de la inversión productiva, ¿no? Y de cuidar la demanda interna, que es lo que está manteniendo el crecimiento de la economía. Yo creo que es el balance de esta medida para España al final puede ser malo. También, por cierto, ¿no?, va a poner en evidencia una operación que ha hecho el gobierno en los presupuestos del Estado, en mi opinión, injusta socialmente, pero también ruinosa desde el punto de vista económico, ¿no? Ellos quisieron renegociar los intereses de la deuda. Para eso han hecho una provisión de fondos muy importante, muchísimo dinero, y dinero que no hemos podido sacar, por ejemplo, para mejorar la prestación de los parados, ¿no? Pues ahora resulta que con esta subida de los tipos de interés volveremos a tener más carga financiera en el servicio de la deuda pública, y no obstante seguiremos también sin tener una política social adecuada, ¿no? Jesús, vaya panorama. Miguel Ángel Aguilar, buenos días. Muy buenos días. José Antonio Sánchez. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días. Y Esther Esteban. Muy buenos días. Pues todo suyo, se lo cedo. Pues sí, podemos empezar por un apunte histórico sobre los claroscuro que ha vivido el sindicalismo en España de la transición de la democracia, los inicios de la democracia, a finales ya de los 70 hasta ahora. Yo le quería empezar a preguntar por unos antecedentes históricos. Usted se acordará, don Antonio, de la célebre ley de la devolución del patrimonio sindical acumulado. Esto, para que nuestros telespectadores sepan de qué se trata. El patrimonio sindical acumulado era esa cuota sindical que el régimen de Franco, los 40 años que duró, obligaba al trabajador a pagar obligatoriamente a los sindicatos. Bien, 40 años después acaba el régimen y se decide devolver el patrimonio sindical, es decir, las cuotas que los trabajadores españoles, el minero de Unosa, el trabajador del campo de Castilla, en fin, el trabajador español, acumuló. Pero, paradójicamente, no se le devolvió el dinero a quien lo había acumulado, sino a los sindicatos donde nunca militaron, incluido Comisiones Obreras, que ni existía. ¿Cómo valora usted aquella decisión de la democracia? Esto para empezar. Sí, yo creo que se va a lucir nuestro amigo. Pero realmente fue una gran injusticia, Antonio. Eso estarás de acuerdo, porque había que haber puesto a aquellos del yugo y las flechas, había que haberles capitalizado y haberles puesto eso a su nombre. Había que haberlo devuelto a quien lo acumuló, es decir, al Estado, para hacer carretera, para hacer más llevadera la vida de los parados, hospitales, no al yugo y la flecha. Al frente los sindicatos, los que recaudaban las cuotas, los que estaban allí, los que se preocupaban de que nos fuera bien a todos, llevaban correaje, llevaban tal, pero en fin, no quiero... Me van a perdonar ustedes, pero son ustedes mayorcísimos, ¿eh? Son ustedes, pero que muy mayores, la verdad. Bueno, en fin, es verdad, encima no tuvimos que pagar nosotros impuestos, ¿no? Pero existíamos. Ilegales, nos llevaban a la cárcel, pero existíamos, ¿no? Las comisiones obreras desde finales de los años 50. Por otra parte, claro, los legítimos representantes de los trabajadores ganaban a pulso, no porque nadie nos lo otorgara. Aquí la representatividad otorgada, nada más que se le han dado, que yo sepa, a las organizaciones patronales. Nosotros, pasando por las urnas, nos convertimos en los sindicatos más representativos, ¿no? Comisiones Obreras y UGT. Y además yo creo que no está muy bien informado, ¿no? Porque no pasaron 40 años hasta la devolución del patrimonio sindical, pasaron muchos más, bueno, ¿no? Sí, bueno. Pasaron 16. Esta es una injusticia, además, como decía muy bien Miguel Ángel, pero justamente en sentido inverso, porque hasta el año 86 se nos estuvo regateando esta devolución del patrimonio sindical. Además de esto, para su información, más del 70% de los bienes inmuebles acumulados con aquella cuota obligatoria se los quedó el Estado, precisamente se los quedó el Estado. A nosotros se nos ha devuelto, no llega al 20%, todavía hoy, al día de hoy,
Quedan por devolver bastantes locales. Para la información de todo el mundo, hay que decir que, a diferencia de los sindicatos europeos, o de los países europeos que terminó la Segunda Guerra Mundial y consideraron que los sindicatos eran piezas clave para reconstruir democráticamente aquellos países, en nuestro país no ha sido así. Nosotros dimos más que la cara en primera línea en la lucha por la libertad y la democracia, y después se nos ha estado regateando todo esto hasta el último día. Hay todavía hoy provincias importantes donde tenemos que funcionar con locales propios, alquilados o comprados con nuestro esfuerzo, etcétera, ¿no? Por tanto, se nos ha incautado algo que pertenece a trabajadores que están en comisiones obreras en UGT, bien por afiliación o bien porque democráticamente y con el voto en una urna depositado nos consideran sus sindicatos más representativos, y hay montones de bienes, ¿no?, que se fueron acumulados con aquella cuota, bienes de otro tipo, ¿no? Había hasta bancos, cuentas corrientes, centros de recreo, de ocio, etcétera, que de todo esto sí que no se ha devuelto absolutamente nada. ¿Y a los que no militan en ninguna organización, qué se le devolvió? Porque eso no se lo Pues los que no militan en ninguna organización... ¿Y lo acumularon? Sí, pero en España resulta que se hacen elecciones sindicales en todas las empresas, con tal de que se tengan 6 trabajadores. Estos trabajadores se benefician exactamente igual que el afiliado del trabajo de los sindicatos. Cuando hacemos un convenio colectivo no se discrimina entre afiliados y no afiliados. Tanto es así que yo digo con toda claridad y sin que nadie se ofenda, ¿no? Al día de hoy en España, con lo que ya llevamos recorrido de democracia, estar no afiliado es ser más insolidario que el que está afiliado. Porque está afiliado con su esfuerzo y con su cuota, está soportando un trabajo sindical del que se benefician el conjunto de los trabajadores de este país. Cuando haces un acuerdo como este que hemos hecho con el gobierno, que ha permitido, con la patronal, perdón, que ha permitido que más de 1 millón de personas que estaban en el paro o con un contrato precario hoy tengan un contrato fijo en la empresa, esto no ha llovido del cielo ni ha sido una norma del gobierno, ha sido algo conseguido por los sindicatos y que ha beneficiado indiscriminadamente, claro, como debe ser, por otra parte, ¿no? Nosotros hemos defendido siempre que la acción de los sindicatos, la negociación colectiva, tenga eficacia general para todos los trabajadores. Pero dicho eso, también hay que decir con mucha claridad, ¿no?, que en España esta tasa de no afiliación indica también un grado de incomprensión, de insolidaridad hacia el papel de los sindicatos. Yo creo que hay que hacerle casi un monumento a la gente que con más conciencia y claridad de ideas pues participa en el sindicato y se afilia. Quiero recordar a nuestros telespectadores que tienen un número de teléfono y una dirección de correo electrónico a la que dirigirnos sus preguntas para Antonio Gutiérrez, y rogarles a ustedes, a los contertulios, que si nos podemos ceñir un poquito más a la actualidad. Pregunten ustedes lo que quieran, pero no vayan a prim, por favor. Volver al día de hoy, por favor. La historia es estupenda, pero yo quisiera volver a la actualidad. Y quiero volver a la actualidad con un tema que ha causado mucha polémica, que ha sido un vídeo que ha hecho el PP en los últimos días sobre el tema de las pensiones. En ese vídeo, entre otros datos, ya se sabe que es en blanco y negro y tal, se habla de las huelgas generales que ustedes les hicieron al anterior gobierno y que, bueno, pues han desaparecido. O sea, es paradójico que ustedes se están entendiendo tan bien con el PP y se hayan entendido tan mal con el PSOE. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es que el PP tiene más poder de convicción para ustedes? ¿Ha sido más generoso? En fin. Cuando ocurren estas cosas suele pasar justamente lo contrario, ¿no? Y es que parece que hemos tenido más poder de convicción ante este gobierno, que ha tenido que cambiar su programa electoral, por ejemplo, ¿no?, para aceptar el acuerdo de pensiones, que logramos nada más iniciarse la legislatura, o para que no se metieran ellos a hacer reformas laborales que desregulaban los derechos de los trabajadores y respetar la autonomía de empresarios y sindicatos cuando hemos negociado. Pero en fin, yo creo que hay que salir de estos estereotipos que son tan simplones como yo creo que nocivos, ¿no?, para el aprendizaje político en la democracia española, ¿no? Nosotros no hemos hecho huelgas contra el anterior gobierno por la coloración del gobierno ni por ninguna manía, ¿no? Nosotros hicimos huelgas porque tuvimos la obligación de hacerlo frente a políticas, ¿no?, que eran agresivas contra los derechos de los trabajadores. Creo honradamente que si el Partido Socialista hubiera seguido gobernando o volviera al gobierno, ¿no?, todos habríamos aprendido, ellos de su experiencia, nosotros de la nuestra. Yo tampoco creo que todo lo que hicimos estuviese absolutamente justificado, cometimos errores. Yo cada conflicto que hemos tenido lo vivo en primer lugar como un fracaso. Es decir, cuando dos no somos capaces de llegar a acuerdos, la responsabilidad, hombre, siempre está
en quien más poder tiene, en este caso el gobierno de turno. Pero nosotros no nos podíamos quedar en el cuarto de salud. Seguro que también hemos cometido errores en aquellas circunstancias de conflicto y tal. ¿Se refiere a los sindicatos? Sí. Yo creo que también cometimos errores. Yo siempre creo... ¿De qué tipo? Bueno, pues de todo. Yo creo que, por ejemplo, hoy el movimiento sindical ha madurado muchísimo más, ¿no? Aborda una negociación pues sin estar tan mediatizado, ¿no?, por la situación política y tal. También es verdad que hemos pasado muchos años en España en los que la concertación social se había desnaturalizado, ¿no? Se consideraba que un acuerdo, o se iba a los acuerdos por parte del gobierno que fuese. También ocurrió casi al final de los gobiernos de la OCDE, pensando que los acuerdos eran simples apoyaturas, ¿no?, para el gobierno de turno, para instrumentalizarlas y tal. Bueno, eso creaba, ¿no?, una reacción simétricamente opuesta en los sindicatos. ¿No? ¿Por qué vamos a hacer un acuerdo pensando en si se va a utilizar o no políticamente o electoralmente, más que pensar en los beneficios que se derivaban de aquellas negociaciones? A mí lo que me parece patético, y con esto tira por la borda bastante de lo que creía haber acumulado el PP, es haciendo esta instrumentalización barata de la negociación en España, ¿no? Habrían estado mejor, habrían quedado muchísimo mejor sin esta capitalización propagandística, ¿no? Habrían quedado como tantas veces. Yo le escuché al señor Arenas siendo ministro de Trabajo y con actitudes que eran realmente encomiables, ¿no? De no apuntarse el tanto, de decir siempre que había un acuerdo, pues que era, en fin, fruto del acierto de todo el mundo, de los que habíamos participado. Cuando estaba el gobierno parecía más prudente. Señor Gutiérrez, es el gobierno. O sea, que es fácil que un gobierno se apunte el tanto a la hora de subir las pensiones, ¿no? Sí, bueno, es fácil. Es fácil porque es una facilón. Me la has quitado de la boca. Es una tentación facilona, casi grosera, que yo creo que rebaja la altura política de un gobierno. Pero ¿tan mal les ha parecido el vídeo como para romper la concertación social, como leí que declaraba ayer algún compañero suyo de comisiones? No, nosotros romper la concertación en absoluto. Leí que algún responsable de comisiones había dicho que se podían romper los pactos, que tal, que era una instrumento... No, romper no. El problema es que es el gobierno, con propaganda o sin propaganda, el que ha roto algunas negociaciones importantísimas, ¿no? Cara a los presupuestos del Estado, que ya se están discutiendo. El gobierno pues nos vino como con un hecho consumado, con una propuesta un tanto estrambótica para escurrir el bulto de sus responsabilidades y las de todos en algunos capítulos de política social, ¿no? Dejar en la estacada a 250.000 personas que están en el paro de larga duración, con cargas familiares, que han agotado las prestaciones, que no tienen trabajo por mucho que lo busquen, ¿no? Pues es una canallada, permítaseme la expresión, ¿no?, en un país en el que ha crecido mucho la riqueza y se distribuye muy injustamente, ¿no? Se pueden gastar más de $500 millones de pesetas en una reforma fiscal, que maldita la falta que hacía en España, no era una urgencia, no era una prioridad, y sin embargo colectivos sociales prioritarios desde todos los puntos de vista, incluido desde el punto de vista económico. A mí me parece más rentable, económicamente hablando, que gentes que van a gastar sus ingresos en consumo nacional, ¿no?, que son los parados, que no pueden dedicarse a gastos suntuarios y a comprar bienes de lujo procedentes de la importación, pues que tengan una renta mínima, ¿no?, una prestación. Bueno, a esto se les niega y el gobierno ha gastado mucho dinero beneficiando a colectivos sociales mejor situados. Pero ¿no? se crean 1.800.000 puestos de trabajo, ¿no? Lo mejor se puede hacer contra el paro es crear empleo, ¿no? Sí, bueno, esta es una especie de trampa, ¿no? Claro que la mejor lucha contra el paro es la creación de empleo, ¿no? Pero al mismo tiempo esto no puede servir para que, mientras no se crea el empleo suficiente, y pese a todo en España no se ha creado el empleo suficiente, y tenemos estas bolsas de marginalidad laboral y casi o sin casi de marginalidad social, se les desatienda, ¿no? Por otra parte, yo creo que no es de recibo, ¿no?, que cuando aumenta el paro se le eche la culpa al mercado o a quien sea que pasaba por allí, y cuando se crea empleo, que ciertamente se ha creado, pues se lo apunta el gobierno, ¿no? Aquí lo más serio que se ha hecho para crear empleo, tanto en cantidad como en calidad, lo más serio es el acuerdo que hicimos los sindicatos con la patronal, no el gobierno. Lo respetó el gobierno, ciertamente, y lo dijo, pero el esfuerzo lo hicimos nosotros, ¿no? Porque las políticas económicas y presupuestarias no han ido precisamente en la dirección de crear empleo con más vigor, con más fuerza del que se podría haber creado. O sea, que le va a poner usted una medalla al señor Cuevas.
No, yo más que nada, yo no soy quien para ponerle medallas a nadie, pero sí es mi obligación. Mira, yo creo que los agentes sociales, en fin, agentes sociales, empresarios y sindicatos, que tenemos la obligación también de negociar, además de expresar nuestras diferencias, que a veces se expresan mediante el conflicto, yo creo que se mide la evolución de unos y de otros cuando somos capaces de permeabilizarnos mutuamente. Yo me siento muy orgulloso, nunca satisfecho, de que hayamos sido capaces de inculcar una cultura más propensa, ¿no?, más proclive a la negociación dentro de las patronales. Esa es nuestra obligación. Tener patronales con las que no te puedes entender y que estás a leñazos todos los días, pues es también un indicador de una falta de madurez, ¿no?, de los agentes sociales y las relaciones laborales. Y eso no impide ni va a ocultar el que tenemos diferencias gordísimas, por ejemplo, pues en relación a la reducción de la jornada, pues ahí hay un tema pendiente con el que no hay manera de ponerse de acuerdo con la patronal española, ¿no? Ahora habla usted, señor Gutiérrez, los sindicatos por un lado, frente a la patronal por otro, esa lucha contra ello, esos logros conseguidos, pero si dejamos la semántica aparte, la patronal en España no es otra cosa que otro sindicato de empresarios frente al sindicato de trabajadores, y los dos defienden sus derechos. Y evidentemente el sindicato de trabajadores frente al sindicato de empresarios pues ha tenido sus logros y ahí están, pero también el sindicato de empresarios les ha sacado a ustedes mucho. El despido libre, el despido más barato, lo que llaman la flexibilización, ¿no? Los contratos basura, todo eso también ha sido un logro del otro sindicato que, por cierto, también ha recibido bienes inmuebles igual que ustedes. Eso se lo sacó el gobierno. Las reformas laborales que han ido en contra de los derechos, los contratos basura, como usted decía y tal, esto se lo sacaron al gobierno. Nosotros lo que hemos hecho, para no darle estos tintes de lo que hemos sacado o dejado de sacar, ¿no?, lo que sí hemos logrado es, por ejemplo, acabar con los contratos basura, aquellos que se conocían como el mal llamado contrato de aprendizaje, sustituirlo por un contrato realmente de formación. Aún así, pues no hemos conseguido ponernos de acuerdo en una erradicación o, en fin, unas políticas que erradicasen de manera más decidida la precariedad laboral en España. En fin, hemos avanzado, hemos creado contratos estables, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente los gobiernos a veces confunden lo que es el derecho laboral moderno, pues de mediados del siglo para acá, ¿no? El derecho laboral, a fin de cuentas, se basa en que las relaciones entre trabajo y capital son relaciones entre desiguales, ¿no?, donde el más desigual es el trabajo. Y el derecho laboral pues tiende, claro, a compensar este desequilibrio. Y sin embargo los gobiernos sucesivos, con las distintas reformas que hicieron, si acaso inclinaron la balanza del otro lado, del lado del más fuerte y en perjuicio del trabajador. Cuando hemos sido capaces de discutir autónomamente, sin la intromisión del gobierno, ¿no?, y ponernos de acuerdo en una idea, más que en un toma y daca, en una idea. Y la idea era, miren ustedes, en España lo que hay que hacer es trabajar más, que haya más trabajo y trabajar mejor, para que ese trabajo sea más eficiente. Porque la principal fuente de riqueza de un país industrializado es su propia mano de obra. Dejémonos ya de monsergas, de la flexibilidad malentendida y que se traducía siempre en trabajos muy mal retribuidos, peor cualificados, precarios, etcétera, ¿no? Y vamos a ver cómo, de un mercado laboral desastroso que hemos tenido en España, vamos construyendo poco a poco otro que, siendo flexible de manera positiva, entendiendo la flexibilidad como también la necesaria adecuación permanente del trabajador a los cambios que se producen en las empresas y por lo tanto a su reciclaje profesional permanente, o sea, rompiendo con aquella idea de que el trabajo es hasta que la muerte nos separe y siempre en el mismo puesto de trabajo, etcétera, admitiendo esa flexibilidad positiva, también los empresarios han tenido que asumir que el trabajo tenía que tener más calidad, ¿no?, y más estabilidad. ¿Le puedo pedir un poquito de brevedad, señor Gutiérrez? Sí. No se nos pasa el programa. No solamente me lo puede pedir, me lo debe exigir, si no yo tengo la tendencia grosera a enrollarme. Es que todas las puntas han sido muy interesantes, pero yo quería volver a una cuña que he escuchado esta mañana de Comisiones Obreras en la radio, en la que habla, en fin, plantea un problema: no tengo empleo, ¿qué hago para buscarlo? Si no lo encuentro, no sé qué, y al final afíliate a Comisiones Obreras. ¿Cómo está? Esta me parece que es una campaña nueva. Yo he escuchado otras campañas de comisiones, pero no reclamando o impulsando la afiliación. Y yo quería preguntarle el porqué de esa campaña y cómo está la afiliación, cómo evoluciona, no la foto fija, sino cómo está evolucionando. Y en qué medida, digamos, eso es una necesidad, que el sindicato tenga más afiliados. Eso uno. Y dos, esta historia de las fundaciones de los sindicatos, de las subvenciones estas del Forcem y todo esto, donde siempre hay, en fin, gravita la sospecha de que ahí hay unos dineros que están fuera de control y que se reciben vía comunidad
vía Unión Europea o vía gobierno, y que eso es la bolsa real con la que trabaja, vamos, los recursos reales con los que trabaja los sindicatos, sin que haya de eso una explicación, una auditoría pública de esas cuentas. Hay ahí siempre, bueno, pero los sindicatos como están ahí pringados, y pues al final tienen que optar por la docilidad, porque claro, si no, si esto saliera, esas cosas. ¿Cómo está eso? Bueno, la cuña tiene efectivamente dos novedades, ¿no? La primera de ellas es que antes de pedirle nada al trabajador, lo que hacemos mediante esa cuña es demostrar que la obligación del sindicato es atender al trabajador o la trabajadora con cualquier problema que nos plantee. Por eso se han hecho las cuñas sobre distintos temas, ¿no? O sea, el paro, la formación profesional, los derechos de la mujer trabajadora, etcétera, ¿no? Los trabajadores tienen el derecho de exigir al sindicato una explicación o una solución ante sus problemas, y el sindicato tiene la obligación de darle el asesoramiento necesario. Una cosa, esto no rompe eso que se dice, los sindicatos son sindicatos de empleados, los parados no los atiende nadie, es decir, y están defendiendo el empleo de los que ya tienen empleo y están perjudicando a los que están buscando empleo. Eso se les está reprochando. Bueno, sí, muchos años, ¿no? Casi toda la vida se nos achaca eso. Justamente cuando hemos hecho las grandes movilizaciones, las grandes huelgas, ¿no? El asunto del paro, la defensa de los parados está en primer lugar. Entonces se nos acusa de politización. Nos metemos con las políticas presupuestarias de los gobiernos, por ejemplo ahora, ¿no? Como acabo de comentar y repetiré más, o una vez más, ¿no? Estamos luchando sobre todo en estos presupuestos para mejorar la situación de los parados. Entonces están politizados, se están metiendo con la política del gobierno. Si defendemos la calidad en el empleo, se dice, hombre, ustedes se agarran, ¿no?, a la defensa de los empleados y desatienden a los parados. Es como si se dijera, no, para que los parados tengan trabajo, los que ya trabajan tienen que trabajar todavía peor de lo que lo hacen y a un salario más bajo, ¿no? Yo creo que es una actitud un tanto hipócrita, ¿no?, contra los sindicatos, pero los parados son los que más atendemos en el sindicato, empezando porque incluso internamente pues prácticamente no tienen cuota. Tratamos de encuadrarles en el sindicato de la manera más flexible y de la forma que más les convenga, etcétera, ¿no? Y después, respecto de la otra cuestión de las fundaciones. En primer lugar, el Forcén no es una fundación de los sindicatos, ¿no?, sino que en España nos costó mucho, pero mira, cuando íbamos a entrar en el mercado común entonces... Uy, ¿ya nos volvemos a la historia? No, iba a decir que... Con brevedad, por favor. Pues con brevedad. El Forcem es un acuerdo nacional que tenemos entre empresarios y sindicatos desde hace ya 6 años, o 7 años, ahora lo vamos a renovar. Pero el acuerdo no incluye lo de no nos miremos las cuentas unos a otros. No, en absoluto. Bueno. Al contrario, esta es una de las condiciones en las que más insistió Comisiones Obreras. Es una parte de la cuota que va a formación profesional, que se pueda canalizar para programas de formación, tanto de pequeñas empresas agrupadas como de grandes empresas que reciclan a sus trabajadores. Y esto se hace con la fiscalización al menos de 5 instituciones, desde las instituciones de la Comunidad Europea para fiscalizar los fondos hasta el Tribunal de Cuentas de nuestro país, ¿no? No ha habido conflicto como el lino, no ha habido... No, aquí no ha habido conflicto. El lino no arde, el lino del Forcén... No. Aquí incluso cuando ha habido... combustible. No, aquí cuando ha habido alguna pequeña irregularidad Gutiérrez, se devuelve el dinero religiosamente. Me vais a perdonar que cambie el tercio, señor Gutiérrez. Hablaba usted de politización. ¿Por qué no estuvo UGT en el acuerdo con el gobierno sobre las pensiones y sí estuvo Comisiones Obreras? ¿Por una cuestión política o por una cuestión...? Por favor, UGT ha estado en el acuerdo, lo hemos hecho juntos. No, el de las pensiones no. Sí. El último no. ¿Cómo que no? Estuvo aquí el señor Méndez y lo puso verde. No. En el último acuerdo. No, hombre, lo hemos suscrito conjuntamente, ¿no? Una cosa es que ambos sindicatos, ¿no?, pues hemos criticado la tardanza del gobierno para proceder a esta subida de las pensiones mínimas, pero al final lo hemos negociado ambos sindicatos, donde se tenía que haber planteado este debate desde el principio, que era la comisión de seguimiento del acuerdo de las pensiones, porque ya en aquel acuerdo se contemplaba claramente que en cuanto la coyuntura económica lo permitiese había que subir las pensiones mínimas, y es un acuerdo que hemos sacado los dos sindicatos juntos. En esto ha habido completa unidad
y yo creo que felicitaciones de ambos sindicatos por haber obtenido este acuerdo. Da la sensación, señor Gutiérrez, hablando de pensiones, que el Pacto de Toledo ya no sirve para nada, es decir, fue un pacto que se hizo en su momento, ya no sirve para nada, pero yo quisiera saber su opinión. ¿Qué le parece a usted que cada comunidad autónoma en este tema de las pensiones vaya por libre? Es decir, que Andalucía diga que él sube las pensiones, que Cataluña lo afirme, que el gobierno central... Y de los sueldos de los funcionarios también. Y los sueldos de los funcionarios, vale. ¿También? Doble pregunta. Vamos por partes, el Pacto de Toledo vale para muchísimo. Es más, yo creo que Hombre, el origen del Pacto de Toledo, señor Gutiérrez, que era no vamos a utilizar electoralmente el tema de las pensiones, no parece que se haya cumplido. El Pacto de Toledo fue para rebajar las pensiones, a ver si la gente se entera de una vez que fue el Pacto de Toledo, bajar las cuotas de los empresarios a la seguridad social y bajar las pensiones. Eso fue el Pacto de Toledo. Con el pretexto de garantizar en el futuro las pensiones y tal, pero fue eso. Mira, José Antonio, fue justamente lo contrario. Justamente lo contrario. ¿No se rebajaron las cuotas empresariales a la seguridad social con el Pacto de Toledo? No, en absoluto. Tanto es así que ese es un caballo de batalla que queda pendiente. No, en el Pacto de Toledo, que son 13 recomendaciones y que se hace al final de la legislatura anterior. Pues precisamente, ¿qué había ocurrido? Que en enero del 95 se rebajó un punto la cotización de los empresarios a la seguridad social con el antes del Pacto de Toledo, antes. Sin pacto. ¿Y qué se comprobó? Que no se había creado más empleo. Seguimos teniendo más paro en España, se puso en peligro la lucha contra la inflación y se le pegó un mordisco de 280.000 millones de pesetas a la seguridad social de entonces. El Pacto de Toledo, cuando la seguridad social no estaba tan en quiebra como se decía, pero en fin, presentaba algunos problemas y había todo tipo de, en fin, iba a decir, estúpidos, en fin, gente espontáneos, ¿no?, que aterrizaban en la arena del debate en nuestro país y que venían de fuera propugnando sistemas de capitalización y diciendo que el sistema público era una ruina, etcétera, ¿no? Pues se hizo el Pacto de Toledo como un... Bueno, ¿me dejáis que me responda? Piñeira. ¿Qué hemos hecho de Piñeira? Se han perdido. No sé, Piñeira, de luego, lo que han debido hacer es rescatar el debate. A Piñeiro lo han debido hacer rico, escuchándole las bobadas que quiso contar. Me gustaría que me respondiera a las dos preguntas que le he planteado. El tema de las pensiones y el tema de los Pacto de Toledo ha demostrado que ha servido, y mucho, para sanear la seguridad social, para, en contra de lo que decían algunos, demostrarse también que un estado del bienestar, un sistema de protección social puede racionalizarse en su financiación sin que esto implique reducción de las prestaciones. Hoy las pensiones que están entrando con el pacto de pensiones que hicimos están en las 120.000 pesetas de media. Por tanto, no han bajado, sino que han mejorado las pensiones. ¿Qué hemos hecho? Reforzar la contributividad. Es decir, que aquellas personas, por ejemplo, que hacían el cálculo de su pensión cotizando apenas 16 años y se llevaban la misma pensión que un trabajador que se había tirado 32, 33, 35 años, pues esto no era justo. Hicimos un acuerdo para que eso no pudiera suceder y que quien más cotizase pudiera llevarse una pensión más digna que quien había cotizado. Pero las pensiones tienen que estar en la polémica electoral, en el debate electoral. Bueno, a esto voy. A mí me parece que el Pacto de Toledo no es que se inutilice, se puede ensombrecer con una utilización grosera, del punto de vista electoral, de las pensiones, por unos y por otros, por el gobierno, tal vez por la oposición también. Y sin embargo, y pese a estas coyunturas que yo creo que serán malas y desgraciadas de utilización electoral, será muy bueno cuanto antes rescatar no ya el espíritu, hoy tenemos letra y realidades, saneamiento del sistema de pensiones y más confianza en el futuro del sistema de pensiones español, ¿no?, para que quienes tengan que renovarlo a mediados del próximo año se encuentren con que esta trayectoria les permite afrontar el futuro y hacer nuevas reformas, pero hacerlas con más tranquilidad, con más seguridad. Y la segunda parte de la pregunta, que las comunidades autónomas, se ha puesto el caso de Sevilla y el caso de Cataluña... Yo no estoy de acuerdo, lo hemos dicho siempre, desde el primer momento. Me parece que las comunidades autónomas tienen, por ejemplo, ¿no?, competencias para atender a colectivos sociales que sí están en la marginalidad. Casi todas tienen un llamado salario de inserción o salario social o cosas de este tipo. Sobre esto hace muy poquito, y sin embargo lo de las pensiones, que también pueden hacer, tienen competencias sobre las pensiones asistenciales, pero hay que recordar que aunque tengan la competencia de la gestión en las pensiones asistenciales, se siguen considerando integrantes del conjunto del sistema público de pensiones en nuestro país. Pero nosotros habríamos preferido que no se abriese esta dinámica a la digresión, incluso pues a la diferenciación entre pensionistas de una comunidad autónoma y de otra. Yo también espero, en cuanto se pasen estas tormentas electorales, pues bueno, pues la sensatez se vuelva a imponer,
que también el gobierno de turno pues no sea tan rácano, ¿no?, a la hora de subir las pensiones mínimas, como ha sido en este último periodo, y que una actitud más decidida, más audaz del gobierno, pues no deje margen a la improvisación o a la espontaneidad de alguna comunidad autónoma por ahí. Aquí nunca se ha mucho lo del cartelón del Partido Popular, os ha parecido facilón y tal, pero más allá del mensaje escrito, la fórmula puede ser innovadora. Por ejemplo, ¿dónde tienen ustedes su sede? En Fernández de la Hoz. ¿Y ahí no podrían poner un cartelón, por ejemplo? Un cartelón de respuesta. Imagínese que en vez de este gasto enorme, ahora, cartelón, el gobierno ha querido hacer una utilización grosera. Ustedes agarran y descuelgan un cartelón que ya, no a la utilización grosera, allí en toda la fachada de... Que cambia la situación, nos preocupamos ahora por el parado, cartelón con el parado, van cambiando el cartelón, van dando empleo a los cartelistas y creamos unas arquitecturas efímeras, mejoramos el paisaje urbano. ¿Cómo lo ve? Yo creo que se afea el paisaje urbano, ¿no? ¿Sí? Con los panfletos. Si el dibujo es bonito, si el dibujo es... Los panfletos sean del PP o de comisiones siempre afean el paisaje urbano. Pero además de eso es que nuestra calle es menos transitada que la calle Génova. Pero yo prefiero decirlo aquí, que nos escucha más gente que si pasan por la fachada de Fernández. No sabe usted bien cuántas. Pero en fin, la gran audiencia, el gran seguimiento que tiene este programa a mí me permite decir, eso está muy feo, está muy mal, y un lugar privilegiado, rechazamos la actitud con el del convento ese maravilloso del... Miguel Ángel. Pero no se va a decir stock option. ¿No tienen ustedes stock option? No, nosotros lo que hemos tenido es la opción de defender el empleo en Telefónica y hemos tenido dificultades, como todo el mundo sabe. A ver, José Antonio. Pero stock option tienen subvenciones públicas, porque los sindicatos no viven de las cuotas de sus afiliados, como todos sabemos. No, hay subvenciones. ¿Y por qué sabe usted tantas cosas? ¿No? Porque están en los presupuestos generales del Estado, los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones juveniles, las fundaciones, y aquí está subvencionado todo. Porque sobre estas cosas sí se lanzan, ¿no? Latiguillos y tal, que quedan ahí, y no es verdad. En el caso de Comisiones Obreras, que es por quien yo puedo hablar, sería una impertinencia que hablarse en nombre de otros, nosotros tenemos nuestros presupuestos en casi un 89%, dependiendo solo exclusivamente de nuestras cuotas. Respecto a las subvenciones, lo diré 1000 veces porque es la pura verdad. No solamente no nos sentimos deudores de nadie, nos seguimos sintiendo acreedores de las instituciones democráticas de este país, porque se nos da una miseria que viene desde el año 81, un acuerdo que hicimos con la OCDE, cuando aquí hay una ley de financiación electoral a los partidos políticos, ¿no?, a los sindicatos. No hay ninguna ley que ni nada se le parezca, una partida que está en los presupuestos, que ha estado muchísimos años congelada, que si se revisa es escasamente con el IPC, que se distribuye a todos los sindicatos habidos y por haber, incluso los más pequeños, después de una sentencia que hubo hace muchos años del Tribunal Supremo, y que bueno, pues mire usted, de presupuestos que de una organización tan grande como Comisiones Obreras, que son varios miles de millones de pesetas, pues nosotros apenas recibimos 300, 400 Vamos millones. a volvernos a la... Perdona, ¿sabes que yo era la pregunta concreta? Nosotros No. vivimos de nuestros afiliados y seguimos reclamándole al gobierno de este país, sea el que sea, que se nos dé el mismo trato que se le dispensa a los sindicatos europeos, ¿no? Yo quiero hablar de una cuestión de calado y de fondo nada más, ¿no? Yo hablaba usted de las cotizaciones a la seguridad social, que el que ha cotizado 16 años, el que ha cotizado 33. Yo pensaba que se cotizaba no para cobrar una pensión cuando uno estuviera jubilado, sino para que cobrara el que estaba jubilado. Y el que está ahora cotizando ya cobraría con lo que cotizase sus hijos. Pero no le haré esa pregunta. ¿No cree usted que sería más justo que en vez de ser cotización, porque en España solamente cotiza el que trabaja por cuenta ajena, como usted sabe, decía, el rico no cotiza, pues no tiene una nómina, que las pensiones fuera vía impuesto, que sí es universal, que lo paga todo el mundo? Eso sería mucho más justo que no solamente el trabajador, que es el que cotiza. Eso de que paga todo el mundo impuestos, eso no, sí que teóricamente el impuesto es universal, la cotización no, solamente cotiza el que trabaja, el que no trabaja no cotiza. Sí, con los impuestos pasa lo mismo, que solamente pasa el impuesto del que trabaja. Teóricamente pienso que no. Miguel Ángel Aguilar paga impuestos. Sí, pero los ricos de verdad deberían estar exentos de pagar impuestos porque son muy pocos. Esto les violenta mucho y además el dinero siempre lo reinvierten para nuestro propio bien. O sea que yo creo que esa es una ley que yo estoy esperando de rato, pero que no acaba de llegar. A ver si ahora con las elecciones. Los ricos de verdad que no paguen. Hombre, vamos a dejarnos, a ver si tenemos unos ricos que valgan la pena y pueden figurar en el ranking. Ya pagar un poco. Es más que un experimento, es un truco que termina al final con lo que algunos propugnan, ¿no? Es decir, impuestos que tienen que ir a la baja, porque después se viene con el cuento de que las políticas fiscales son, en fin, ahogan a la economía, etcétera, y se dice, bueno, pues hay una pensión universal, medianeja, para todo el mundo, y después el que quiera tener de verdad
una pensión un poco digna, pues que se las agencie en el sector privado suscribiendo un complemento de pensiones. Por ahí un fondo. Señor Gutiérrez, las pensiones actuales, mi padre cobra 60.000 pesetas. La seguridad social. Una cuestión que está encima de la mesa ahora mismo, las reivindicaciones salariales de los jueces. Usted como sindicalista, ¿qué opina? ¿Tienen razón de pedir más sueldos? ¿No tienen razón? Y miren que sería muy fácil para un sindicalista tener la tentación demagógica de decir, bueno, pues el 2%, igual que a todo el mundo, ¿no? Ahora, yo estoy muy preocupado con que en un país democrático como este, ¿no?, la justicia aparezca todos los días como un problema, y yo creo que la justicia es la solución. La mayor parte de las veces es la solución para organizar bien la convivencia y regular bien la convivencia democrática, ¿no? Entonces, que a los jueces, ¿no?, se les tenga, pues, el salario más o menos congelado, perdiendo mucho poder adquisitivo, que no tienen compatibilidad con otras actividades lucrativas como sí pueden tener, en fin, otras personas, otros funcionarios, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es justo que el gobierno les dé con la puerta en las narices. Yo no me meto, porque no soy quien, para decir si el 25% o el 18% o el 13%, no lo sé, ¿no? Lo que sí me parece, en fin, injusto y torpe, desde todos los puntos de vista, incluido el punto de vista político, es esta actitud que ha tenido el gobierno con los jueces. Hombre, yo creo que todos teníamos que estar interesados en demostrar que la justicia en España es la solución a muchos problemas. Y bueno, pues ¿y están mal pagados? Yo creo que sí, están mal pagados, sí, ¿Y ciertamente. Están mejor pagados que un sindicalista, dicho sea de paso, bastante mejor pagados. Pero, repito, ninguna tentación demagógica me voy a permitir en este caso, me parece muy serio. Y aunque acabamos de hacer un acuerdo para los empleados públicos, bueno, pues que está alrededor del 3% y algunas décimas y tal más, pero yo creo que los jueces están mal pagados, tienen ese agravio respecto de los magistrados del Supremo de hace ya varios años, que tuvieron una subida muy importante, y no veo razones para que el gobierno desatienda, y además han dado la impresión, no sé si será cierto o no, pero la impresión que han transmitido es que además de desatenderles, casi les han humillado en este simulacro de negociación que han tenido. ¿Y a usted le parece bien que los jueces hicieran huelga, como han sugerido que pueden hacer? Bueno, no, ellos no han sugerido eso, ¿no? Los jueces de este país son gente muy responsable, ellos no tienen el derecho de huelga en la Constitución, han hablado de otras expresiones de su malestar, ¿no? Que bueno, yo creo y hay que confiar, es gente de una enorme responsabilidad y no van a hacer huelgas, no van a hacer ninguna algarada extraña, ¿no? Ahora, que tienen todo el derecho del mundo como ciudadanos y como gente, insisto, que tiene un papel importantísimo en cualquier sociedad democrática a exteriorizar ese malestar, sí. O sea, que encima se les pida que estén callados, que se aguanten y se resignen, y que sean ellos mismos los que sufran las consecuencias de una justicia que se ve colapsada por la falta de medios, etcétera, y que después, además de ser los que sufren las consecuencias, pues se llaman todas las tortas, ¿no? Parece que aquí los culpables de todo lo que ocurre en el funcionamiento de la justicia son los jueces. Yo creo que no, pues hay algunos que efectivamente pues pueden trabajar mal o de forma deficiente, pero yo creo que hay que reivindicar que la mayoría, ¿no?, de la judicatura en nuestro país, de los jueces, pues es gente muy sensata, buenos profesionales y diligentes. ¿Y el resto de los poderes del Estado también están mal pagados? Los ministros, el presidente del gobierno, los diputados. Bueno, yo ahí ya creo que hay unas retribuciones en algunos casos, ¿no? Parece que tienen diferencias importantes respecto de colectivos similares en otros países democráticos, pero bueno, no quisiera hacer un totum revolutum. Creo que sería estupendo que el secretario general de Comisiones Obreras reivindicara el sueldo del presidente del gobierno. No reivindico el mío, hombre, que gano 200.000 pesetas al mes. Pero el suyo sería feo que lo reivindicara usted. El suyo lo tiene que reivindicar el presidente del gobierno. Pero estaría muy bien que usted reivindicara el del presidente del gobierno. En fin, yo soy partidario de que las responsabilidades públicas estén bien retribuidas sin irse a cifras escandalosas y tal, ¿no? Pero que estén bien retribuidas y que, por lo tanto, por esa vía también se conjuren las tentaciones a corruptelas o a cosas. Ahora, sin compararla siempre con los colectivos exteriores aisladamente, es decir, si comparamos el sueldo de un senador, por poner un ejemplo español, con un senador italiano o un inglés, habría que comparar también el sueldo del conductor de la MT de España con el conductor, claro. De los sueldos españoles, que están en un 56% de los alemanes, nada más. Señor Gutiérrez, cambio de tercio, que si no se nos va... No, pero se nos acaba el tiempo y no entramos en una cuestión que a mí me interesa mucho, que es la de la unidad de la izquierda. Cuando usted anunció su próxima salida de Comisiones Obreras, dijo que no pensaba usted entrar en política
por lo menos directamente en política, ni a corto ni a medio plazo. Ni siquiera por la unidad de la izquierda esta que tan necesitada anda de intermediarios, porque aquí parece que el PSOE y Izquierda Unida no se ponen de acuerdo ni qué. Bueno, como ese es un gran deseo, cuando se verifique, y ojalá se verifique pronto, yo, en la medida en que pueda contribuir, y siempre en un segundo plano, me imagino, ¿no?, lo que pueda yo contribuir a la unidad y la renovación de la izquierda de este país, por supuesto que voy a contribuir a ello. O sea, que no descarta su participación en política a medio plazo, en estas condiciones que le planteaba Isabel. Bueno, no, es que yo devuelvo la oración por pasiva, ¿no? Veamos si es a corto, a medio, a largo plazo cuando se dan estos proyectos renovados y que amplíen la base de la izquierda y en fin, sin embargo, su composición. Pero en fin, en todo caso, para que no haya sobre esto ninguna confusión, que yo sé que después hay cosas que intentas tratarlas con cierta sutileza. Agrave lo que ha dicho. Entonces, para agravar lo que he dicho, ¿no?, reiteraré que yo voy a salir de la Secretaría General de Comisiones Obreras con el gran compromiso, que es lo que más orgulloso me siento, de demostrar que el sindicato no es ningún trampolín de lanzamiento hacia ningún lado, ¿eh? Los sindicatos son muy importantes en España y en todo país democrático, y yo no voy a dar a entender ni por asomo que salgo de la Secretaría General para aparecer al día siguiente o al cabo de 3 meses o cuando sea como un saltimbanqui en la política partidaria. O sea que voy a dejar pasar un tiempo. Pero dice usted que cuando se verifique esta unidad de la izquierda y tal, que usted... Pero si es que el problema es que con los actuales protagonistas parece que la unidad de la izquierda es directamente imposible. Entonces yo le pregunto, y ahí mi pregunta, usted, que es un personaje que se ha caracterizado, usted mismo lo decía, en la vida sindical por su capacidad para la negociación, la concertación, el acercamiento de posturas, etcétera, y que está ideológicamente en la izquierda, en una posición de izquierda centrada entre el PSOE y Izquierda Unida, usted es contemplado por mucha gente precisamente como un puente hacia esa unidad. ¿Usted está dispuesto a asumir Isabel, el papel? ¿puedo contestar yo? No. Sí, por favor. Aguilar, por favor, cállate. O sea, por favor, cállate y déjame que conteste. Qué alivio. No en estas elecciones. No en estas elecciones. ¿Te quieres callar, por favor? Próximas. Qué alivio que conteste, Miguel Ángel. Señor Gutiérrez. Muy bien, una buena respuesta. Señor Gutiérrez, por favor, conteste. No. ¿Te quieres callar? Uy, qué pesado. No, de verdad, sería además una petulancia estúpida, ¿no?, por mi parte, atribuirme ninguna función en ese sentido, ¿no? Yo creo que la gente que hoy dirige la izquierda, pues hay de todo, ¿no? Yo creo que hay gente muy sensata y muy valiosa, que están también, como se ve todos los días en los periódicos, cruzándose propuestas para ver cómo afrontan los próximos retos electorales. Y yo ahí no tengo nada que hacer, ¿no? Pues dar mi opinión si alguien me la pide, pero un compromiso directo a corto y medio plazo, no. Entre esa gente sensata no incluye usted a Julio Anguita, porque usted se va, Sí. perdóneme la reflexión, usted se va en abril, se jubila como secretario general. ¿Usted cree que Anguita debería seguir su ejemplo? Porque parece que las cosas no han marchado nunca entre usted y él, nunca se han entendido, pero tampoco electoralmente a Julio Anguita y a Izquierda Unida le van bien las Yo ya cosas. tengo bastante trabajo con hacerme cumplir a mí mismo lo que me propuse como para dedicar a convertirme en ejemplos de nadie ni darle consejos a nadie, ¿no? Dios me libre de semejante historia, ¿no? No soy yo quien para decirle al señor Anguita lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué opina usted? No, quería repreguntar sobre este mismo asunto, ¿no? Sí, yo también. ¿Con Julio Anguita esto tiene arreglo? ¿Con Julio Anguita liderando Izquierda Unida? ¿O ahí sí que se necesita una renovación importante? No, yo creo que Julio Anguita, con el papel que ha jugado, positivo, negativo, como todo el mundo, ¿no?, pues desde luego él también tendrá que aportar su granito de arena para esta renovación de la izquierda y ya encontrarán la forma que corresponde en Izquierda Unida para que se materialice y todo el mundo pueda ver que todos los dirigentes y militantes de esa formación pues aportan su grano de arena, incluido el señor Anguita. No, insisto, no soy yo quien para meterme en casas ajenas. Yo no milito ahora mismo en ningún partido político y bueno, sería una intromisión, ¿no? En fin, como una impertinencia además que yo le dijera a Izquierda Unida lo que tiene que hacer. Perdona, José, ¿usted qué opina del hecho de que el PSOE intente pactar unas listas conjuntas con Izquierda Unida y como Izquierda Unida dice que no, le diga que retire sus candidaturas de 1,5 de circunscripciones? Pues yo lo único que digo es que hablen mucho, que dialoguen, además teniendo los pies en la tierra, ¿no? No solamente con abstracciones ideológicas o políticas de cada cual, sino que hablen mucho y que lo hagan con esa voluntad, con ese talante
de unirse y de luego aprender que sin esa unidad aquí la izquierda será, en fin, si no castigada, yo creo, ¿no? Pero luego no va a tener grandes éxitos si siguen tirándose los trastos a la cabeza, ¿no? ¿Pero usted cree que es aceptable políticamente eso? Que un partido le diga a otro, retira tus listas, que me fastidias a las mías. Yo no he participado en la formulación de ninguna propuesta ni tampoco en la respuesta a eso, ¿no? Simplemente observo, ¿no? Y creo que, aunque se crucen propuestas que pueden parecer a unos estrambóticas, a otros muy razonables, pero si al menos sirve para que se sienten a discutir y a charlar entre ellos y ver cómo afrontan los próximos retos electorales y que no se pierdan los votos de la izquierda, etcétera, pues me parecerá bien, ¿no? Aunque, digamos, el catalizador de esa discusión sea una propuesta que a algunos les suena mal o que pueda parecer una propuesta un poco extraña, ¿no? La cuestión es que cualquier catalizador para que se sientan a discutir a mí me parece bien y que hay que aprovecharlo. Oiga, don Antonio, partiendo de la base, por supuesto, que el voto es secreto, pero a lo mejor a usted no le importaría revelarlo. Por eso le pregunto, ¿usted vota a PSOE o a Izquierda Unida? Al PP, ¿eh? ¿Pero cómo lo dudas, José Antonio? ¿Qué se dice? Bueno, a lo mejor vota al PP. No, es secreto, no solamente yo soy una persona de la izquierda, he votado casi toda mi vida, pues antes al PC, después a Izquierda Unida. He tenido, pues como yo creo mucha gente de la izquierda, algún problema de conciencia en las últimas elecciones, pero bueno, yo en las últimas, ¿no?, que han sido unas municipales autonómicas, pues me he pronunciado, me he inclinado por aquellas opciones que se habían unido, ¿no? He votado en la Comunidad de Madrid, todo el mundo sabe, porque no lo he querido ocultar. Somos independientes de los partidos políticos, pero no indiferentes ante la vida política. Yo no soy ninguna político, ¿no? Yo aquí me pronuncié abiertamente hacia la candidatura de Cristina Almeida para la Comunidad de Madrid y la del Ayuntamiento del señor Morán, etcétera, y es lo que hice. Tenemos preguntas de los telespectadores. Le voy a transmitir alguna. Gertrudis Campanario de Sevilla le pregunta cómo permitieron los sindicatos en la venta de galerías preciadas al Corte Inglés que todos los trabajadores de galerías fueran al paro, para después contratar a algunos trabajadores a dedo y reincorporarlos al Corte Inglés. Pues yo creo que hay una falta de información, porque precisamente, mira, esa fue una papeleta que yo personalmente tuve que afrontar, ¿no? Y mi sindicato, que teníamos una gran mayoría representativa en galerías preciados. No es así. Yo creo recordar, si no me fallan las cifras, que fueron nada menos que 5.200 o 5.600 personas de galerías que pasaron al Corte Inglés, ¿eh? Para el resto hubo planes, unos de prejubilación, otros de bajas voluntarias. Nadie se fue al paro, ¿eh? Nadie. Costó muchísimo, fue una negociación durísima, hubo movilizaciones, se consiguió sobre todo gracias a la muy buena plantilla que había en Galerías Preciados, buena porque supieron defender su trabajo y buena por su profesionalidad, que tuvo que ser reconocida por la nueva empresa que los acogía, que era el Corte Inglés, de ver que eran profesionales estupendos y que han tenido todos una inclusión, una inserción en el Corte Inglés, yo creo que admirable, ¿no? Ahora, a lo mejor se refiere que desde la incautación del PSOE hasta la venta al Corte Inglés, ahí sí que se perdieron en Galerías Preciados miles de puestos de trabajo, bueno, como en todas las empresas incautadas del grupo de Rumasa. La señora que ha preguntado. Eduardo Vaz de Barcelona le formula una pregunta a la que yo me sumo absolutamente. Dice, ¿por qué los sindicatos permiten y toleran que una persona que está realizando prácticas en una empresa o un curso de formación no se le pague ni siquiera el desplazamiento cuando hace años se hacía? Buena pregunta. ¿Cómo que lo permitimos? Nosotros exigimos, porque además los contratos en prácticas o de formación, ¿no?, implican las retribuciones de algunas cosas de estas, ¿no? Y luego cada vez que nos enteramos de que a una persona que está haciendo un curso de formación pues se le niega esta retribución básica, la exigimos, claro. Pero ahí yo creo que hemos descendido, de verdad, señor Gutiérrez. Yo creo que hemos ido a peor, pero con respecto a hace 20 años, no hace 5, ¿eh? Yo creo que en estas cosas... Lo de las prácticas está... Hace 20 años o hace más se puede decir que era mejor pues las escuelas de aprendices que había en la Renfe o en tantas empresas, ¿no? Y que sin embargo eran cotos cerrados para acceder a la empresa. Hoy los niveles de formación siguen siendo escasos, aunque han mejorado muchísimo respecto a hace 20, hace 10, incluso hace 6 o 7 años, con el acuerdo este de formación continua. Hemos conseguido que más de 6-7 millones de trabajadores, ¿no?, se beneficiasen de estas nuevas posibilidades de formación profesional.
José Antonio Crespo Álvarez de Madrid le pregunta algo a lo que ya ha contestado parcialmente, pero bueno, yo se lo repito. Dice que no estoy de acuerdo con Antonio Gutiérrez al tratar de insolidarias a las personas que no están afiliadas a los sindicatos, ya que los sindicatos reciben subvenciones del Estado gracias al dinero de todos los españoles. No entiendo por qué ha dicho esto. Bueno, yo ya lo he contestado, no es cierto. Nosotros no recibimos subvenciones con el dinero de todos los españoles que nos permitan funcionar en absoluto, ni muchísimo menos compensar ni el 10% del trabajo que realizamos, ¿no? Nosotros trabajamos con la aportación de nuestros afiliados y afiliadas y con eso hacemos un trabajo que beneficia a todos los trabajadores, sin mirar qué carnet tienen en el bolsillo o si no tienen carnet alguno sindical. Por lo tanto, yo sí me reafirmo con todos los respetos del mundo, de que aquí no hay ya excusas para no afiliarse. Hay que afiliarse a los sindicatos, al que cada cual elija libremente. Pero los trabajadores podremos defendernos mejor y también tirarle de las orejas a los sindicatos y superar las deficiencias que tenemos en la medida en que aumente más la afiliación. Antes preguntaba Miguel Ángel, nosotros hemos aumentado mucho la afiliación. Hoy tenemos 1 millón de registros afiliativos, es decir, de gente que en nuestros servicios informáticos están afiliados. 750.000 afiliados que cotizan regularmente. No tenemos más afiliación, por ejemplo, que en Francia. Hemos aumentado por término medio un 13% en estos 4 años, cada año, ¿no? Aún así, yo sigo considerando, claro, que es insuficiente y que es necesario afiliarse más. Y cuanto más se afilie, o sea, el estar afiliado para un trabajador debe ser tan necesario como tener la cartilla de la Seguridad Social. Entre otras cosas porque después, para reclamar la cartilla de la Seguridad Social o cualquier cosa relacionada con sus derechos, se necesita la acción del sindicato. Por libre nadie se las arregla, Santiago Alonso de Valladolid le pregunta si hay derecho a que los sindicatos permitan que a un parado le descuente el INEM 100.000 pesetas por llegar 1 hora tarde a la oficina del INEM para fichar. Pues no, esas políticas o esas líneas de trabajo que ha emprendido el INEM, ¿no?, de perseguir con tanta saña al parado, a mí me parecen absolutamente excesivas. ¿Pero es ¿Le descuentan unos 100.000 pesetas por a mí me extraña, yo es la primera vez que lo escucho. Si alguien lo dice, pues que le haya ocurrido, pues la verdad, para mí me parece una pasada, ¿no? Ahora, al margen de que esta cuestión sea exactamente cierta o no, sí es verdad que ha habido una especie de caza del parado. Para después de no sé cuantísimas campañas hablando del fraude al paro y tal, se ha demostrado que apenas llegaba ese fraude a un 5% y que de ese 5%, la inmensa mayoría eran fraudes más que hechos, incluso inducidos por aquellos mal llamados empresarios que quieren tener a la gente ahorrándose todo tipo de cotizaciones y encima que la gente esté callada porque le dan un trabajillo a aquel que está cobrando el desempleo. O sea que después de tanto lío y tanto ruido que se ha hecho, ¿no?, poniendo a todos los parados como unos fraudulentos en potencia, se demostraba que era una absoluta minoría, ¿no? Pues no tenemos tiempo para más, se nos ha agotado antes de lo que quisiéramos. Le volveremos a traer aquí dentro de unos meses, y le seguiremos preguntando por la unidad de la izquierda. Sí, dentro de unos meses yo no tendré ningún interés para ustedes. No, ya veremos, ya veremos. Yo espero que traigan dentro de unos meses al secretario general de Comisiones Obreras que me sustituya a mí y que lo hará mucho mejor. Pero usted no sé yo por qué que le veo con un rótulo poniendo coordinador de... ya veremos. Ni del patio de mi casa. Bueno, nosotros nos marchamos, volveremos el lunes, les deseamos que descansen, que se diviertan y que tengan un fin de semana estupendo y que el lunes no nos falten. Hasta entonces.